Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta serie de entrevistas que hemos titulado Abiertamente, que forman parte de un ciclo a partir del área de políticas abiertas y de diplomacia científica cultural de la Facultad de Humanidades y Artes, pertenecientes a nuestra universidad. En el día de hoy tenemos el gusto de recibir a Laura Robelli, que es investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y también es coordinadora del Foro Latinoamericano de Evaluación del MSO. Bienvenida, Laura. Bueno, muchas gracias Virginia, un placer participar de esta serie de encuentros, de diálogos sobre ciencia abierta y también tener intercambios con el equipo de trabajo de ustedes y con la universidad que viene también haciendo muchas acciones e iniciativas interesantes en esta temática. Muchísimas gracias. Bueno, ese es el objetivo también, ¿no? De estas entrevistas, poder hacer como un recorrido, un itinerario por lo que va sucediendo en nuestra región, ¿no? Que nos parece sumamente interesante ese aporte y por lo tanto siempre comenzamos con la siguiente pregunta, ¿no? Como para saber también cuál es la mirada, ¿no? De cada investigador, investigadora o de cada institución a la que entrevistamos. Laura, ¿qué es para vos, ¿no? La ciencia abierta? ¿Qué significado tiene? ¿Qué sentido? ¿Qué accionar? Bueno, bueno, la pregunta es más que pertinente. Quizás la voy a responder desde las acciones y el compromiso que viene haciendo el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, donde está el FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica. Bueno, CLACSO tiene una larga tradición en comprender el conocimiento como un bien público y común y apoyar en ese sentido todas las iniciativas que sean gestionadas desde las comunidades académicas, desde las propias instituciones, de ese conocimiento, ¿no? De manera. Entonces, bueno, como decía, hay en las instituciones que participan de la red de Claxo publican alrededor de 400 revistas en acceso abierto, sin APC, desde hace varios años, y hay una, digamos, profusa actividad editorial de más de 3.000 libros en acceso abierto, sin obviamente cobrar cargos por publicar, sin lo que se llama los BPC, y que están disponibles, digamos, para toda la región y de manera global en acceso abierto. Y también toda la actividad de los grupos de trabajo de Claxo, hay más de 100.000 textos completos que están en el repositorio institucional. Claxo viene haciendo una campaña desde hace años de promoción del acceso abierto no comercial en América Latina, junto con otras iniciativas, como por ejemplo en alianza con Redalic, con Amelica, para todo lo que es la producción de conocimiento en ciencias sociales y humanidades, y como ya deben haber visto en otras entrevistas, también con grupos de trabajo, uno en particular en ciencia abierta como bien común. Entonces, desde esta perspectiva, desde este posicionamiento, el acceso abierto, que fue, digamos, el componente pionero de acción de Claxo, y en las últimas décadas la ciencia abierta de manera más integral, la perspectiva, digamos, o el abordaje de la ciencia abierta es promover la colaboración científica, la colaboración en materia de producción y circulación de conocimiento a través de la apertura, ¿no? La idea es permitir que la información científica, los datos y los resultados de investigación estén accesibles de manera abierta y no comercial, y también de manera, digamos, más diversa, o representando ese universo más diverso e inclusivo de conocimiento que se produce en la región y que se puedan aprovechar de manera más confiable con la participación activa de todas las personas involucradas en ese proceso
y con distintos actores, movimientos sociales. En el caso de Claxo, que hay mucho énfasis, ¿no?, en todo lo que es la ciencia participativa. Decía entonces con el involucramiento, la participación de distintos actores sociales. Por supuesto, también retomamos todo lo que es la idea de derecho humano a la ciencia, ¿no? No solo tener la posibilidad de producir, de participar en la producción de ese conocimiento, que distintos actores sociales y actrices puedan tener participación, sino que también se puedan beneficiar de ese conocimiento coproducido y de sus resultados. Y esto teniendo obviamente como contexto también regional e internacional, todo lo que son las problemáticas, digamos, que enfrenta nuestra región en materia de objetivos de desarrollo sostenible, o sea, cómo contribuir a través de un conocimiento producido localmente, de manera coparticipativa, para generar insumos, resultados, procesos para atender a alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en ese entramado, ¿no?, de objetivos, de instituciones, de actores y actrices, es donde desde el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, desde el FOLEC y desde Claxo, nos posicionamos, digamos, para entender los distintos valores y principios de la ciencia abierta y, digamos, las acciones o los movimientos concretos que tienen lugar en la región. Bueno, es justamente, vos has descrito de alguna forma todas las aristas, ¿no?, que convergen cuando uno habla, o cuando una habla de ciencia abierta, ¿no? Pero todas estas acciones conllevan políticas, ¿no? Sí. Y en muchas ocasiones, en estos ámbitos donde uno, cuando se discute la ciencia abierta, necesariamente eh, América Latina toma posición, ¿no? Tiene su voz, y su voz muy particular respecto a estos temas, ¿no? Por lo tanto, la siguiente pregunta sería respecto a, vos ya has mencionado como algunas acciones que conforman y que dan esa impronta de América Latina, pero ¿cuál es hoy en día o desde dónde partió América Latina en realidad para llegar al punto en el que se encuentra hoy respecto a políticas de ciencia abierta, ¿no? ¿Cuál ha sido ese derrotero, ¿no?, de políticas que han permitido tener hoy lo que tenemos, ¿no? Además de los repositorios, pero más allá de eso también de acceso abierto, ¿qué otra impronta le aporta la región a nivel global, ¿no?, de esta conversación? Bueno, es bien interesante pensarlo desde, como vos decís, de la trayectoria, desde el itinerario. Sabemos que América Latina es pionera a nivel mundial, digamos, con esta perspectiva del conocimiento como bien público y como bien común, como bienes comunes. No quiero dejar de recordar lo que fue la Declaración de El Salvador sobre acceso abierto, que es de 2005, la Declaración de Ciencia Abierta de Panamá en el Foro CILAC, que es de 2018, o sea, anterior a la Declaración de UNESCO sobre Ciencia Abierta de 2021. Y también pensar que hubieron, digamos, a nivel del desarrollo de normativas, de regulaciones, también movimientos pioneros. En la primera década del siglo XXI hay una primera oleada de normativas. Perú fue el país pionero en una ley de acceso abierto. Argentina también en 2013 acompañó la ley de repositorios institucionales. México en 2014. Y después hubo una segunda oleada en la segunda década del siglo XXI, con la inclusión de Chile, con una normativa de acceso abierto y datos abiertos de investigación, y en 2022 Colombia con una normativa más integral de los distintos componentes de promoción de la ciencia abierta.
y sin tener normativas más a nivel centralizado gubernamental. Sabemos que Brasil ha sido muy dinámico también en desarrollar distintos componentes del acceso abierto, Uruguay, Ecuador, con el repositorio, por ejemplo, Alicia, de acceso abierto a las publicaciones científicas. El Salvador y Panamá tienen políticas a nivel estadual o institucional, Costa Rica también, que fueron también iniciativas muy valiosas en pensar como un marco regulatorio más a nivel, más situado, más institucionalmente para las políticas de ciencia abierta. Y recientemente, también en Centroamérica, el Consejo Superior Universitario consensuó una normativa, una declaración sobre ciencia abierta, ¿no? Para la promoción de ciencia abierta. Entonces lo que tenemos es como un temprano dinamismo, primero de los movimientos, ¿no? De ciencia abierta que se plasma en estas regulaciones, y quizás los mayores desafíos que enfrentamos son en el plano de cómo son reconocidos o premiados estos esfuerzos, iniciativas, acciones de ciencia abierta por parte de los sistemas nacionales de evaluación de las carreras, de la investigación o de las instituciones, ¿no? Ahí es donde desde FOLEC y desde Claxo vimos como un menor dinamismo, ¿no? En poder como implementar reformas graduales, incrementales, para ir justamente adecuando las normativas a prácticas evaluativas de la ciencia, de la investigación, que ponderen, que valoren los distintos componentes de la ciencia abierta. Entonces ahí es donde surge en 2019 la iniciativa del FOLEC a nivel latinoamericano, justamente para ir generando como herramientas de política evaluativa, buenas prácticas, espacios de diálogo entre distintos actores de los organismos de ciencia y tecnología, pero también de las universidades, que en la región sabemos que después de la aprobación de la recomendación de UNESCO sobre ciencia abierta, también hubo cierto dinamismo en las universidades regionales en empezar a implementar políticas propias de acceso abierto y de ciencia abierta. Entonces, decía, la idea es, bueno, ante tanta diversidad de declaraciones, de iniciativas, empezar o dinamizar el cambio o las reformas en los sistemas de evaluación. Sí, la verdad que el recorrido que tiene nuestra región es sumamente rico y enriquecedor. Sí. Eh, pero en muchas ocasiones, bueno, todo este quehacer, si se quiere, de normativas, de policies respecto a la ciencia abierta, cuando vamos a lo concreto o que tenemos que en realidad materializar cuáles son realmente los efectos, ¿no? De todo este trabajo que es inmenso, que hay detrás del movimiento, que hay detrás de las políticas, que hay detrás de la investigación en ciencia abierta, pero es decir, cuáles son, si tenemos que tal vez mencionar los efectos de la ciencia abierta, ¿no? De todos estos procesos en la geopolítica del conocimiento, es decir, bueno, ¿qué significaría, por ejemplo, que una autora, ¿no? Elija publicar su investigación en acceso abierto? Bueno, todas esas cuestiones que tal vez ya la tenemos interiorizadas o no, qué significa, ¿no? ¿Qué efecto tiene, qué impacto da para la geopolítica del conocimiento a nivel latinoamericano, ¿no? Cómo eso después en realidad lo podemos ver en un mapa, digamos, ¿no? Respecto al conocimiento, la producción del conocimiento regional. ¿Qué significa entonces eso? Bueno, es el punto, digamos, a fortalecer y es uno de los mayores escollos, como decía antes.
el hecho de que muchos de los sistemas de evaluación a nivel regional sigan basándose en bases de información científica cerrada, ¿no? Que proviene donde se aportan indicadores de la producción científica publicadas en el circuito comercial internacional, justamente limita o desincentiva los esfuerzos, digamos, que a nivel latinoamericano se vienen haciendo en materia de acceso abierto, ¿no? Esa es como una de las grandes tensiones que hoy encontramos. Entonces, en ese sentido, justamente hace unas semanas, desde el FOLEC, en colaboración con Redalic, con la referencia, ¿no? Que es la red de repositorios institucionales de América Latina, y un centro de la Universidad de Leiden, publicamos un artículo, una pequeña intervención para pensar en un contexto donde a nivel internacional se están promoviendo la información científica abierta, ¿no? Donde por suerte salió la Declaración de Barcelona, ¿no? Hace poquito, que incentiva a que se utilicen fuentes de información abierta en los procesos evaluativos y en los procesos de elaboración, digamos, de evaluación de las instituciones. Bueno, cómo pensar esa cuestión de la apertura desde América Latina y el Caribe. Y uno de las mayores, o el argumento central, o una de las mayores cuestiones que planteamos en esa intervención, es que obviamente apoyamos, ¿no? Desde el movimiento de ciencia abierta la apertura, adherimos incluso desde Claxo y FOLEC a la Declaración de Barcelona sobre información científica abierta, pero que no solo la apertura es suficiente, sino la necesidad de contar con información más diversa e inclusiva. En términos geopolíticos, sabemos que la información sobre investigación tiene sesgos en las fuentes dominantes actuales, sobre todo en las fuentes cerradas del circuito principal, que reflejan muchas veces la producción científica de otras regiones como Europa Occidental o Norteamérica, y que tienden a ser menos visible la ciencia producida por ejemplo, desde América Latina y el Caribe, y en otras también regiones del mundo, digamos, de lo que se denomina a veces como sur global. Entonces, bueno, ahí la necesidad es que no solo la información abierta, no solo hacer énfasis, perdón, o hincapié en la apertura, sino en la inclusión y diversidad de múltiples fuentes de información para la elaboración de procesos de monitoreo de la ciencia abierta, como también para los procesos de evaluación. Lo que vemos, digamos, a nivel regional es que justamente la magnitud de la evaluación, ¿no? La complejidad que tienen los procesos evaluativos de la investigación, hace que en muchos países se tomen decisiones de gestión sobre la distribución de fondos o sobre la evaluación de instituciones y carreras de forma muy rutinaria, basándose en información sesgada, en contra, digamos, de la diversidad de lenguas que existen en nuestra región, y eso también tiene un impacto, como sabemos, en que si se consideran, digamos, esas fuentes tan sesgadas de información, también se restringen las posibilidades de financiamiento de agendas de investigación más diversas, o que atienden a problemas locales en nuestros países y en nuestras instituciones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacer, digamos, para que la información abierta, o sea, para que la apertura contenga mayor diversidad e inclusión? Una de las cuestiones es, digamos, la importancia que tiene la cobertura, es decir, la cantidad o el número de documentos relevantes
incluidos en esas bases abiertas de información, ¿no? Entonces ahí es importante y es uno de los puntos también de la declaración de principios de Follett-Claxo, bueno, poder incluir las bases de publicación científica del circuito, digamos, en acceso abierto diamante a nivel regional, pero también hacer un esfuerzo por mejorar la riqueza de los metadatos, ¿no? Que existen en esas bases abiertas. Claro. Ahí hay distintas acciones que viene llevando a cabo la referencia, distintos proyectos, por ejemplo, una alianza en particular con Redalic para conectar la vía diamante del acceso abierto con contenido en la vía verde y así mejorar la visibilidad y la evaluación de la investigación. O también hay otra acción que viene llevando la referencia con el IBIC, con el Instituto Brasileño de Ciencia y Tecnología, para ampliar los indicadores persistentes y los metadatos sobre la producción, digamos, de conocimiento en la región. Ujú. Entonces, justamente, no solo es apertura, sino poder, digamos, también descentralizar las fuentes de información abierta que ya existen y poder conectarlas, ¿no? O interconectarlas de manera federada. Todo eso es un esfuerzo enorme en términos de infraestructura y por suerte hay bastantes iniciativas que ya están teniendo lugar y la idea es que esos esfuerzos en términos de infraestructura puedan incidir en formas más diversas, más plurales, más inclusivas, más situadas, de evaluar a los investigadores e investigadoras, de evaluar a las instituciones en cada una de las regiones o en cada uno de los países de nuestra región, justamente, digamos, para esto que vos decís, ¿no? Para mitigar los sesgos en la circulación del conocimiento ya existentes, ¿no? Claro. Sí, porque en realidad lo que podemos percibir y tal vez lo que está detrás de escena de todo este trabajo es que está esta cuestión, ¿no? De estos sesgos que después en la producción del conocimiento tal vez impactan me estaba acordando de un ejemplo del IPCC, digamos, de esta plataforma para el cambio climático, en donde en realidad los investigadores de cada región de lo que se basan es, digamos, de la producción de conocimiento existente y en muchas ocasiones entre la lengua franca, digamos, o sea, entre el uso de ciertas lenguas, en donde está inserto esa producción, ¿no? Etcétera, también después tal vez, en realidad tal vez sesgue de alguna forma el resultado respecto a algunos indicadores de cuestiones de cambio climático por, ¿no? esa base desde donde partimos. Entonces, ahí también y voy a atar la cuestión de la evaluación, ¿no? Que lógicamente ese estadio final, si se quiere, es sumamente importante, ¿no? Y lo que hace Follett con todo lo que vos comentabas, pero em, particularmente sería sumamente interesante saber realmente cuál es el quehacer de Follett, o sea, para aquellos tal vez que no lo conozcan, ¿no? Aún y que invitamos a todos a ingresar justamente a toda la documentación que tiene Follett, que es muy linda, muy interesante, pero ¿cuál sería el quehacer, el propósito, estos lineamientos que tiene Follett respecto a la evaluación científica? Y además, ¿qué sería el aporte de la ciencia abierta, lógicamente, a todo este quehacer de Follett? Bueno, te agradezco la pregunta. Solo un comentario sobre el punto anterior para justamente
ir en sintonía con lo que planteabas, ¿no? Como el camino, digamos, para la información abierta no es sustituir una fuente única como fue o como es Web of Science, por ejemplo, o Scopus, por una única fuente alternativa, ¿no? Sino que el camino es justamente un ecosistema más descentralizado, más federado, con diversas fuentes de información de investigación que tengan mejor cobertura, metadatos más ricos, de la, como vos decías, de la producción más local sobre algunos temas claves relacionados, digamos, a grandes desafíos en términos socioambientales, en términos económicos, políticos, y fomentar, digamos, ese mayor pluralismo en las fuentes de información para mejorar los indicadores y también las prácticas más cualitativas de evaluación de la ciencia. Entonces, me parece interesante eso, pensar que no hay un único observatorio de la ciencia, ¿no? Sino que hay eso, una multiplicidad de fuentes, como decimos, un multiversatorio, ¿no? Como una pluralidad de fuentes que pueden nutrir los distintos, las distintas agendas de conocimiento y las distintas problemáticas locales a las cuales el conocimiento científico y el conocimiento coproducido por actores y actrices locales puede aportar, digamos, distintas perspectivas, distintos abordajes. Entonces, en esa línea, ahora sí, el FOLEC, como te decía, es un foro regional para la promoción de una reforma en la evaluación de la ciencia, de la investigación. Surge en 2019 y tiene, digamos, como distintas líneas de acción. Nosotros consideramos que es clave participar en un diálogo más global de reforma que viene, digamos, sucediendo desde hace más de 10 años con la declaración de Dora, de la Declaración de San Francisco sobre evaluación de la investigación en 2012, pero que después ha ido proliferando, como ustedes saben, porque han ido entrevistando a otros referentes con otras iniciativas desde los consejos globales de la ciencia, desde la iniciativa, bueno, de las iniciativas de UNESCO, la iniciativa ahora de COARA, que nació como una iniciativa más europea de reforma de la evaluación que se está, digamos, globalizando. Entonces, por un lado, creemos que es importante ante la fragmentación que tiene nuestra región, ¿no? En términos de evaluación, en términos de la heterogeneidad de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación y sus distintas trayectorias, ¿no? Que son muy disímiles a nivel regional. E incluso si lo pensamos, vos esto lo conocés muy bien estando en una universidad, nosotros también a nivel nacional tenemos una fragmentación importante entre al menos dos circuitos de evaluación de la investigación principales. Bueno, poder tener ante esa fragmentación como algunos principios más globales, compartidos, consensuados, de reforma evaluativa, ¿no? Entonces hay una participación del FOLEC, como decían los organismos internacionales, ese diálogo internacional, dado que la ciencia es una construcción, digamos, más amplia, más también en diálogo con distintas regiones, poder, digamos, tener esos principios comunes que básicamente la reforma gira en torno a priorizar una evaluación cualitativa de las carreras académicas y científicas, una evaluación cualitativa de la investigación que pueda estar apoyada por indicadores situados, ¿no? Y que sean abiertos, ¿no? Que estén basados en información científica abierta. Y que esa evaluación sea siempre mediada o sea interpretada por evaluadoras y evaluadores de pares, ¿no? Esa trípode, ¿no? Evaluación cualitativa, indicadores situados y evaluación de pares, bueno, creo que es uno de los consensos
o de los mayores consensos en este gran movimiento de reforma de la evaluación que está en proceso, ¿no? Obviamente, como vimos antes, hay un montón de obstáculos, hay que hacer mejoras de la evaluación de pares claramente en sistemas que están saturados por la demanda de evaluación, hay que nutrir con distintas, digamos, herramientas, metodologías, buenas prácticas, la calidad, o sea, ese componente cualitativo o las dimensiones cualitativas en plural de la evaluación, y sin duda el apoyo de estos indicadores, ¿no? Que no sean estandarizados, homogéneos para medir todo, sino que estén situados, que estén en consonancia con lo que se quiere evaluar, ¿no? Con aquel programa que quiere evaluar determinada dimensión del quehacer investigativo. Por supuesto, a esta, digamos, trípode se le suman otras buenas prácticas que tienen que ver con cuestiones de ética e integridad de la investigación. Vos lo sabés y creo que lo he escuchado en otros de las entrevistas que has hecho, bueno, la importancia de tener, digamos, en un contexto de ciencia abierta y de datos abiertos, bueno, todo lo que son los principios en torno a la calidad de los datos, a cómo se da esa apertura. También podríamos decir que en los procesos evaluativos atender a una mayor transparencia de los procesos de evaluación a nivel, ¿no? De pensando en la diversidad de los sistemas, sino que haya también un proceso de formación. No sé si me estás escuchando porque por el momento se congeló, pero vos decime. Sí, sí, ahí tuvimos ahí un pequeño cortecito, pero ahí volvimos. Ahí vamos. Eh, Bueno, pero se eso, escuchó hasta el final lo que comentabas de Follett, que es un arduo trabajo, ¿no? También de un cierto cambio cultural respecto a cómo pensar la evaluación, qué es la evaluación y qué implica, ¿no? Estas transformaciones, ¿no? Y estaba pensando, mientras tanto, lo interesante de estos indicadores situados, ¿no? Y en un momento vos hablabas también de estas fragmentaciones en instituciones, pero también cierta fragmentación entre disciplinas, ¿no? No es lo mismo la sí. evaluación de ciencias sociales que de tal vez de las artes, de las humanidades, y menos, lógicamente, otro tipo de ciencias. Entonces, estaba pensando, bueno, porque también por COAR y demás, pero ¿qué sería un indicador situado, por ejemplo, que se está pensando para esta transformación de la evaluación en las artes, ¿no? Para ir a un ejemplo en particular. ¿Qué implicaría, ¿no? Para las artes en respecto a esa transformación en la evaluación? Bueno, primero, cuando estamos pensando en indicadores, es esto que vos decís, ¿no? Pensar en una pluralidad, o sea, no, la idea no es volver a un conjunto de 5 indicadores que nos resuelvan la evaluación, sino que justamente el movimiento lo que implica es que hay un mayor desafío y hay que pluralizar las formas evaluativas. Entonces, bueno, atendiendo a todo lo que son las ciencias sociales, las humanidades, las artes, obviamente es importante pensar en indicadores que atiendan a la producción publicada, digamos, en distintos formatos, por ejemplo, cuando pensamos producción científica, ¿no? Ahora después hablamos de otros componentes, pero esto de distintos formatos, que sean no solo revistas académicas, que fue como el paradigma que se consolidó en las últimas décadas, como el artículo, como el resultado de investigación a evaluar, sino que hayan otras contribuciones que sean valoradas, como podríamos pensar otro tipo de artículos por ejemplo, de comunicación pública de la ciencia, o de intervenciones que se hacen desde de producción, digamos, de intervenciones sociales sobre algunos temas de coyuntura y que no necesariamente adquieren, digamos, informes más, lo que llaman los informes grises, ¿no? Los informes de política, que exceden, digamos, a la publicación científica y obviamente los libros que es, digamos, tienen una tradición o una cultura muy asentada como formato de comunicación de la ciencia en nuestras disciplinas.
y obviamente atender al multilingüismo, ¿no? Que puedan ser comunicados, que son comunicados en distintas lenguas, ¿no? Y en nuestras propias lenguas, pero que haya una valorización de esa comunicación también en diversas lenguas y que no solo predomine un único formato y una única lengua privilegiada o asumida como de mayor importancia, como muchas veces sucede con el inglés en las instancias de evaluación. Entonces, en términos de publicación, digamos, sería atender y cómo generar, digamos, indicadores de eso. Bueno, los repositorios institucionales nos brindan herramientas perfectibles, ¿no? Sabemos que hay mucho por hacer para mejorar los datos que están alojados en repositorios institucionales, pero también ahí hay una base rica de conocimiento que podría aportar indicadores sobre una producción más diversa. Pero también pensaba, y en esto hay una de las herramientas de FOLEC, que trabaja, bueno, en también ponderar resultados o ponderar procesos y resultados de investigación que se realizan desde las ciencias, humanidades y sociales en colaboración con la sociedad, y que hoy, digamos, están como desestimados quizás en los procesos evaluativos. Por ejemplo, vos mencionabas el caso de las artes. Bueno, digamos, ¿cuáles son los procesos o digamos, acciones que se llevaron adelante de producción artística, ¿no? Con implicancias en colaboración con la sociedad o que tienen como un impacto, digamos, social? Bueno, que eso pueda ser medible como una interacción de las disciplinas con la sociedad o la producción destinada al uso, a la recomendación de políticas públicas, o sea, todo ese tipo de interacción con la sociedad ocurre. O sea, solo se trata de visibilizarla en primer lugar, ¿no? A través de nuestros repositorios, a través de las fuentes de datos que utilizamos, y en segundo lugar, reconocerlas y premiarlas en los procesos evaluativos. Entonces, también ahí como no son acciones nuevas, son acciones que ya desarrollamos en el quehacer investigativo o desde distintos o desde las experiencias de vinculación universitaria, de extensión, pero que tienen un lugar más desestimado, más periférico en los procesos de evaluación. Entonces, pensando si nuestros países, muchos de nuestros países adoptaron normativas, regulaciones que tienden a valorar, ¿no? La ciencia abierta de manera más amplia, bueno, que haya, digamos, señales claras para quienes investigan, hacen vinculación, extensión, de que esa coproducción de conocimiento, que sabemos que es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Mucha sostenibilidad en campo, mucha acción con las comunidades, un ida y vuelta, sea reconocido, digamos, en los procesos evaluativos. Entonces, hay algunas señales que se empezaron a dar en los últimos años bueno, ampliar o pluralizar, digamos, digamos, las formas de evaluar a las carreras a través de contemplar estos distintos formatos, distintos tipos de circulación de conocimiento, pero queda todavía mucho por hacer para justamente adecuarla a lo que ya se está haciendo, reconocerlo y adecuarlo a los principios y valores de la ciencia abierta, ¿no? De esa interacción con otros sistemas de conocimiento, de esa interacción con la sociedad o el involucramiento de distintos movimientos de la sociedad en la producción de conocimiento. Ujú, claro. Sí, es como de largo aliento, ¿no? Como si son Sí. realmente cuestiones que llevan su tiempo, pero allí la universidad, digamos, como institución, la universidad en cada comunidad, ¿no? Que se mueve. La Plata, Rosario, bueno, o sea, bueno, la cantidad de, las decenas de universidades que tenemos en el país. Eh, o sea, se podría aportar desde su propio accionar esta transformación, ¿no? O sea, cuando hablamos de localización de todas estas normativas, que de hecho nuestro país las ha adoptado, las ha ratificado,
luego hay que bajarlas al territorio, ¿no? A ese mapa, digamos, de universidades. ¿Cómo ves que se está emprendiendo esas acciones? Si tienes algún ejemplo o alguna buena práctica, o en general, ¿no? En América Latina o en Argentina, como vos prefieras, pero ¿se está localizando en las universidades este tipo, ¿no? Tanto sea de evaluación como de algún otro proceso de ciencia abierta, o lo ves más de, de- de otro tipo de prácticas más, si se quiere, desde los ministerios, ¿no? ¿Cómo ves esa diferenciación de localización respecto a todo el quehacer de ciencia abierta? Bueno, es muy oportuna la pregunta, Virginia, y es compleja. O sea, localizándonos en Argentina, sabemos que, ¿no?, las universidades nacionales tienen muchísimo dinamismo y compromiso en concebir el conocimiento como bien público, como bien social, y que vienen, digamos, haciendo una tarea interesante, sobre todo en materia de acceso abierto. Creo que han proliferado en los últimos años de manera muy reciente varias políticas institucionales de acceso abierto o ciencia abierta. Eso es algo que requiere de mayor sistematización, ¿no? Y que muchas universidades han logrado plasmar documentos que orienten a su comunidad académica hacia los principios de acceso abierto y ciencia abierta. También sabemos los esfuerzos que se vienen haciendo en materia de repositorios, ¿no?, institucionales para fortalecer esas infraestructuras, y más recientemente algunas universidades han avanzado con datos abiertos de investigación. Eso está en proceso, es algo que hay que monitorear. Me parece interesante poder ir siguiendo y fortaleciendo esos procesos. Y a nivel más, digamos, de evaluación, vemos algunos cambios más tenues, ¿no?, en todo lo que son los procesos evaluativos de las carreras. Por ejemplo, en aquellas universidades que tienen regímenes de carrera docente o carrera académica, bueno, ahí se han ido incorporando o dinamizando un mayor pluralismo de otras actividades a ser evaluadas más allá de la producción de conocimiento medida solo en términos de publicaciones, ¿no? Entonces ahí también hay que monitorear distintas formas que han tenido en esos regímenes de evaluación interna, ¿no?, institucionales, para contemplar distintas misiones, o sea, para contemplar distintas trayectorias, o sea, diversificar las trayectorias académicas en sintonía con misiones que tienen cada una de las instituciones, que prioriza cada una de las instituciones. Ahora, dicho todo esto, sabemos que estamos en un sistema donde somos evaluados por distintas agencias. Entonces, esto que vos me preguntabas, de, bueno, cuál es la articulación con los organismos de ciencia y tecnología, o las agencias de ciencia y tecnología locales, más allá, digamos, de la coyuntura difícil actual, pero suponiendo, digamos, pensándolo hasta 2020, la idea debe ser, digamos, articular a todo el ecosistema en torno a estos principios, ¿no? Porque todos esos esfuerzos institucionales, el investigador o la investigadora no es únicamente evaluado por esa universidad, sino que en muchos casos por 2, 3 o más agencias de investigación, incluso a nivel internacional. Por eso decía que es necesario articular distintos niveles de reforma hacia algunos principios, que obviamente es un proceso, como vos decís, incremental, muy sostenido, que cambiar los sistemas de evaluación es un proceso más largo, ¿no? Es de tiempo, y que está sujeto, digamos, también a los ciclos más reactivos de política, ¿no? Es como un ir y venir en nuestra región, que es muy difícil también de consolidar, pero que la idea es poder, digamos, orientar en algunos principios comunes todos estos niveles y agencias, digamos, de evaluación de la investigación. También cuando pensamos en los esfuerzos de las instituciones, universidades en materia de acceso abierto, bueno, eso tiene que estar, digamos, eso está articulado con los repositorios nacionales, y los repositorios nacionales están federados en la referencia, o sea, es todo
un engranaje, digamos, de infraestructuras, de actores, de instituciones que tienen que contribuir a esa visibilidad, a esa mayor diversidad e inclusión del conocimiento. Lo que quiero decir es que es súper interesante y muy dinamizador la acción de las universidades, pero que tiene que ser en un diálogo con otros agentes, agencias, organismos, infraestructuras más regionales que vayan en la misma dirección, ¿no? No sé cómo lo ves vos, No, si puedo no. hacerte una repregunta. No, sí, teniendo en cuenta justamente todo este, a ver, las ciudades hoy en día en las que están insertas, digamos, las universidades, también, o sea, tienen un quehacer global regional, ¿no? Como sucede en la política, si se quiere, exterior, también sucede en la política científica. Entonces, en ese doble juego necesariamente y tenemos, bueno, todo este tipo de iniciativas como FOLEC, pero también hay otras, ¿no? Respecto a otras cuestiones de ciencia abierta y que harían sumamente interesante. Bueno, está todo en la fase del seguir de conocimiento, bueno, que vienen Sí, también traccionando. eh, mucho. Claro, todas estas cuestiones. Entonces, en alianza con estas instancias, es que, o localizando estos principios, pero después volviendo, porque a lo mejor, no sé qué te parece a vos, pero nos quedamos, localizamos, pero después nos devolvemos Claro, hacia lo global. Entonces, no se sabe cuál fue también la evolución, ¿no? Respecto a eso. Entonces, es como que siempre tenemos que estar en ese círculo, ¿no? De global, local, global nuevamente. Eh, no sé, una idea. absolutamente. Pero bueno, como para ir finalizando también y aprovechando, Laura, todo, ¿no? Tu recorrido tan rico, ¿no? En estas temáticas. eh, ya tenemos tal vez, bueno, instalado, lógicamente que en algunas instancias podemos sensibilizar un poco más respecto al acceso abierto, ¿no? Pero ¿qué tres acciones seguirían después de eso, como para fortalecer o habilitar la ciencia abierta? Y no estoy hablando, no, digamos, de una cuestión que implique mucho financiamiento o una política, digamos, una microintervención, tres microintervenciones que podríamos pensar de aquí y también coyunturalmente hablando, de cómo poder facilitar o habilitar más allá del acceso abierto, ¿no? Todas estas declaraciones, Barcelona, Helsinki, bueno, todas las que tenemos con la posibilidad de hacerlo. ¿Cuáles serían esas tres acciones que vos decís, por acá es? Bueno, que en O términos podría de ser. microacciones, o podría ser, sí. No, también me parece esto de bajarlo, ¿no? Concretamente, acciones concretas. A nivel de las universidades me parece clave algo que algunas vienen haciendo y que es interesante poner como una comunidad de prácticas, ¿no? Que eso es muy del movimiento de ciencia abierta, compartir buenas prácticas. Creo que sin duda todo lo que tiene que ver en materia de sensibilización con los principios de la ciencia abierta a nivel del grado y posgrado, ¿no? Que sea transversal a la formación, ¿no? Así como tenemos talleres de tesis para los que hacen las tesinas de grado y de posgrado, bueno, que la cuestión de los principios y valores de la ciencia abierta, la cultura del autoarchivo, ¿no? La responsabilidad y las buenas prácticas en términos de ética en la investigación con quienes trabajamos con poblaciones situadas y todo lo que es la integridad de los datos para que puedan ser compartibles, reutilizables, creo que eso todavía, a pesar del avance del movimiento de ciencia abierta, queda mucho por hacer y eso me parece que tenía que ser como de manera más transversal a, digamos, a la currícula sin imponerlo, ¿no? Pero como parte de la cultura pública de nuestras universidades, ¿no? Como parte de entender ese espacio público, democrático, también está todo lo que es la cuestión de la ciencia abierta, del conocimiento abierto. Algunas instituciones lo tienen como más incorporado que otras, como en el quehacer, en el cotidiano de la universidad. Creo que se puede reforzar todavía más.
ahí es como también reposicionar a todo lo que es el área de bibliotecas en una política, digamos, o en acciones conjuntas con grado, con académica, con posgrado y con investigación, ¿no? En un mismo plano. Ahí hay como áreas institucionales, si se quiere, más concretamente, que tienen que dialogar y articular muchísimo más. Y hay, digamos, cuestiones muy concretas que se pueden hacer y algunas instituciones ya han tenido, ¿no? Sus manuales de buenas prácticas, pero que eso atraviese, no solo que quede restringido al área de repositorios o de bibliotecas, sino que atraviese la evaluación desde ciencia y tecnología, la formación de posgrado, o sea, algo más articulado. Eso es algo bastante concreto que me parece que todavía se puede fortalecer. También visibilizar todo lo que es las prácticas de vinculación con actores no académicos o las prácticas de ciencia ciudadana que llevan a cabo muchas universidades de manera bastante sostenida desde hace años. Creo que eso hay que difundirlo mucho más y apoyarlo y reconocerlo también mucho más desde la evaluación. Y con respecto al tema de datos abiertos, bueno, creo que a pesar de la incipiente normativa, ¿no? Y de la incipiente normativa de parte de CONICET, por ejemplo, que lo deja todavía de manera voluntaria para los investigadores, y de las iniciativas de algunas universidades en tener datos abiertos, todavía hay mucho desconocimiento sobre cómo hacerlo, qué datos, ¿no? Tienen que ir o no. Creo que ahí también hay toda una cuestión de formación en temas de datos para que eso pueda potenciarse, que resta, digamos, sostener, digamos, fortalecer eso con comunidades de prácticas, con las carreras tempranas, desde la formación institucional que pueden todavía mejorarse, ¿no? Eso en cuestión más que ver con las poblaciones inmediatas. Obviamente que todo lo que tenga que ver con fortalecimiento de las infraestructuras, con poder interconectar, ¿no? Que no haya una infraestructura abierta, desconectada de todo el sistema, cuanto más se pueda en términos de infraestructuras interconectar a los repositorios, en los repositorios tener la cultura de fomentar la evaluación de lo que se sube a los repositorios, no solo la de artículos y ponencias, sino, bueno, que brindar posibilidades para la evaluación de los datos también en acceso abierto, pero también de otro tipo de formatos de comunicación de la ciencia que puedan tener alguna evaluación, me parece clave, ¿no? Sabemos que hay que reforzar, digamos, la cuestión de la evaluación de los documentos también en los repositorios. Bueno, eso lleva mucho tiempo, ¿no? Pero de hecho hay comunidades que ya lo están haciendo, por eso decimos como, bueno, reconocer, no es sencillo evaluar para un repositorio, evaluar datos, y bueno, que esa tarea también pueda ser premiada, que pueda ser, digamos, reconocida desde los sistemas de evaluación. Sí. Sí, bueno, son tareas que van desde lo más pequeño, que puede ser sensibilizar respecto a de qué Sí. estamos hablando, cuando hablamos Mm. de ciencia abierta de datos abiertos, de evaluación abierta, hasta, bueno, el tema de infraestructura, que también es un gran tema en la región, ¿no? Pero bueno, creo me quedo, si me permitís, con esta palabra del reconocimiento, ¿no? Porque de eso también se trata la ciencia abierta, respecto a quienes hacen parte, ¿no? De la producción del conocimiento, de los saberes, ¿no? Que están que hacen parte, ¿no? De esta comunidad. Así que bueno, parece muy fácil, pero bueno, pero lleva su proceso, sus políticas, ¿no? Sus capacitaciones o alfabetizaciones, ¿no? Así que no sé si querés como cerrar con algún comentario, con algo que te haya quedado pendiente, comentar o decir, o motivar, no sé. Bueno, de mi parte, en principio, agradecerles el espacio, agradecerles el diálogo, que también seguimos las iniciativas que vienen haciendo. Así que eso, poder sumar
desde distintas perspectivas, de la ciencia abierta, desde distintos grupos de trabajo, grupos de estudio, pero que teniendo, digamos, como horizonte esta idea de los bienes comunes, ¿no? En torno al conocimiento, de la mayor democratización de ese conocimiento en el ámbito de nuestras universidades y de nuestros sistemas nacionales de investigación. Bueno, eso, poder aportar a un diálogo común, también reconocer, digamos, los matices que tiene el movimiento a nivel nacional y a nivel regional, pero poder articularnos en algunos puntos para fortalecer las acciones que ya fueron hechas en los últimos años, sostenerlas en contextos más adversos, sostenerlas de manera común, de manera participativa por la comunidad universitaria y bueno, tratar de avanzar con estas reformas que, como vos decís, ¿no? Con reformas, con iniciativas más micro quizás y con reformas incrementales. La evaluación puede estar modificada y de hecho hubieron reformas interesantes. Digamos, lo que se trata es de poder sostenerlas y poder ir de manera más incremental o progresiva, ir generando estas transformaciones. Así que bueno, de mi parte, seguir en contacto con ustedes, agradecerles esta invitación y seguiremos aprendiendo con los próximos ciclos de entrevistas. Bueno, muchas gracias, Laura. Hasta Gracias a luego. vos.